Amados, esta es la hora de Dios para oír su santa palabra. Preparémonos para oír, porque esto es lo necesario para nuestra vida espiritual. Prepararnos porque el reino de Dios está para venir, ya se acerca. Así que hemos estado hablando sobre esto para prepararnos por nuestra salvación. Porque la salvación, dice el hermano Pablo, debemos de tener temor y temblor para poder cuidar la salvación. Porque si nos descuidamos de ella, se pierde la promesa de la salvación. Porque no tenemos la salvación todavía, sino una promesa. Y es lo que nos dice el hermano Pedro, su primera carta. Pero vamos a hablar primeramente y lo vamos a leer la palabra. Voy a continuar para terminar el mensaje que principié el miércoles, porque para mí es de mucha importancia, para mí. Así que vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por este nuevo día que tú me concedes. Ahora estoy, Señor, Señor, a esta congregación que no la veo, pero tú sí los ves. Que tú los bendigas, los guardes, los protejas y que puedan escuchar la palabra tuya, Señor, porque es de grande bendición. Y en esta mañana te alabo y te glorifico tu santo nombre. Gracias te doy por ello. Y en tus manos me encomiendo y pido también por los hermanos y hermanas que están preparados ya, Señor, porque tienen sus trabajos, pero tomarán tiempo para conectarse al chat. Padre, bendícelo de una manera especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tus manos me encomiendo. Amén, amén. Decíamos el tema del miércoles pasado, perdón. Hablábamos sobre la salvación presente, pasado, presente y futuro. Pero pasado, presente y futuro. Y principiamos hablando sobre cómo puede el hombre ser libre. Y hablábamos sobre que había perdón de pecados, como nos dice en el Salmo 103, versículo 12. Como está lejos del oriente y del occidente, dice, así hace alejar que nuestros pecados, dice el Señor Dios. Entonces quiere decir que hay perdón de pecado para el hombre, para la humanidad. Nosotros hemos conocido que nos entregamos a Cristo y dice, y Él nos prometió vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Porque Él vino, para eso vino a la tierra, a darnos vida eterna, al entregarnos a Él. Y prometió borrar nuestros pecados. ¿Cómo? Con su sangre. Por eso derramó su sangre por nosotros, porque anteriormente se sacrificaban animales y rociaban la sangre sobre el altar para borrar los pecados del pueblo de Israel. Pero eso lo hacían cada año. Y Cristo vino una sola vez. Y una sola vez se entregó por nosotros los pecadores. Dio su sangre para borrar nuestros pecados. Porque con la sangre de los toros y los machos cabríos no se podía borrar el pecado. Por eso lo hacían cada año. Pero no se podía borrar hasta que Dios envió al que tenía preparado el Cordero Pascual, que es Jesucristo. Y en esta mañana estaremos hablando sobre el perdón de pecados, y lo hablamos el miércoles, justificación para el creyente, en Romanos 5:1, y lo hablamos también, cancelación del juicio futuro, en Romanos capítulo 8, versículo 1.
que decíamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos tres cosas que nosotros hemos resuelto que el Señor perdona. Ahora, usted que es salvo o salva, ha reconocido que nosotros solos no podíamos sentir lo que el Señor promete. No podíamos sentirnos libres porque realmente estábamos en pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos entreguemos a Él y le decimos, Señor, perdona mis pecados, he pecado contra ti, pero me entrego a ti para servirte el resto de mis días. Y eso es lo que nosotros debemos de reconocer. Usted lo ha hecho, yo lo he hecho, tenemos que permanecer sirviéndole al Señor. Y gracias a Dios porque alguien puede conectarse al chat para que oiga la palabra, porque he notado que no hay muchos que se anote, pero sí lo ven después. Gloria al Señor. Y tenemos también la asignación de la vida propia de Dios. Asignación de la vida propia de Dios. ¿Cómo está eso? Es quiere decir la asignación propia de Dios, como nos dice en San Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso estoy diciendo que Jesucristo es la vida eterna. Porque la misma palabra lo está diciendo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, que no quiere aceptar a Cristo, no cree en el Hijo, dice, no verá la vida. Por eso estamos insistiendo, predicando la palabra y haciéndole saber que si no aceptas a Cristo, no verás la vida. Porque lo mismo dice, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo final, aquel que rehusó aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Cuál es la ira de Dios? Que Él da un castigo como lo va a hacer con Satanás. Porque engañó a Eva y le dijo que no se creyera de lo que Dios había dicho. Entonces Satanás tiene un castigo ya reservado, que es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Él se creía más, por eso engañó a Eva, porque no quería que fuesen salvos. Pero Dios siempre tiene un plan. A Él no se le pasan las cosas, sino que siempre tiene el propósito cómo salvar al hombre. Y envía a la mujer o al hombre a que les predique, que les hable de Cristo, porque Dios tiene un plan para esa persona. Y no podemos olvidar nosotros quién nos habló a nosotros. Estamos rebeldes en el mundo, perdidos en nuestra juventud, pero alguien estaba orando y pidiendo a Dios que nos salvara, que nos tocara. Y eso es que ahora tenemos la seguridad eterna para el creyente, como lo dice en San Juan capítulo 10, versículos 57 y 58. Tenemos la promesa de parte del Señor que está hablándonos que hay una asignación de la vida propia de Dios, que es la vida eterna para ti y para mí y para el
hermano o hermana que no ha aceptado a Cristo todavía, amigo o amiga, para ti también es vida eterna si aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros reconozcamos a quien envió Él a la tierra y fue crucificado en la cruz del Calvario. Lo envió para que viniera a pagar el precio por nuestros pecados. Porque nadie puede hacerlo, nadie podía salvarse. Yo te dije al principio que en el principio hacían sacrificios de animales, los degollaban y la sangre de los animales la echaban al pie del altar por los pecados del pueblo de Israel. Pero eso lo hacían cada año. Entonces Dios, viendo que no se podía hacer otra cosa, sino que envió a su Hijo. Por eso nos dice San Juan 3:16, porque de tal manera, ¿cómo va a dar un padre un hijo para que muera por otra persona? Nomás Dios lo pudo hacer. Yo creo que si a ustedes le piden un hijo o a mí, yo lo puedo dar. Porque de nada va a servir. Porque el pecado está en el hombre. En la sangre del hombre. Y siempre está haciendo mal porque el pecado ahí está. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para que fuésemos libres nosotros. Le aceptásemos como nuestro Salvador personal. Nuestro protector. Y si usted le ha aceptado al Señor, sírvale. No se detenga. Que la salvación ya está preparada para usted y para mí. No la tenemos la salvación aquí en la tierra. Es promesa. Vida eterna, que es Jesucristo. Pero Él ya está en el cielo. Demostró lo que vino a hacer. Quiere decir que no quedó en el sepulcro, sino resucitó de entre los muertos. Porque Él es mismo Dios. Él tiene poder para poner la vida y volverla a tomar. Y esto es lo que tenemos nosotros, amados hermanos, que Él dice, asignación de la vida propia de Dios, que dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creyó en Él, tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermana Yesenia Jazmín Rey, hermana, Dios te bendiga. Qué bueno, hermano. Gloria a Dios para siempre. Gracias, hermana. Reciba un abrazo de bendición porque yo les amo a todos ustedes. Les amo y siempre estoy orando por ustedes. Pero lo que estamos hablando en esta mañana, una vez más, lo que principié el miércoles, que estamos hablando sobre el pasado, vivimos en el mundo, presente en el Señor, y cuál es el futuro. Y he hablado que está diciendo el Señor, asignación de la vida propia de Dios. ¿Qué quiere decir? Vida eterna. En San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Usted y yo hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Hasta que terminemos la carrera aquí en la tierra y lleguemos al cielo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si no está escrito en el libro de la vida, quiere decir que no han aceptado a Cristo. Porque cada vez que uno profesa
confiesa, el nombre nuestro va arriba y es escrito en el libro de la vida. Por eso el Señor está diciendo, la ira de Dios está sobre él. El que cree es ser obediente, no solamente mentalmente, sino un acto continuo, histórico, siempre. Dice que es la seguridad eterna para el creyente. En Juan capítulo 10, versículos 37 y 38, Jesús le está diciendo a la gente, si hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Y yo en el Padre. Porque usted que es cristiano o cristiana, hemos aceptado a nuestro Salvador. Entonces quiere decir, dice el hermano Juan, dice, guardad mis mandamientos. Si estamos guardando sus mandamientos, estamos obedeciendo la palabra. Pedid todo lo que quisieres, os será hecho. ¿Por qué? Porque vivimos en Él. Entonces, estamos en Cristo. Él nos compró con su propia sangre. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Hermana Olga Jaramillo. Hermana, Dios te bendiga. Ya tenía tiempo de que no te veía, pero qué bueno que ahora te veo. Y ahí está la niña también. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Porque realmente, cuando aceptamos a Cristo de corazón, estamos viviendo para Él. Entonces, vivimos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice a los Corintios, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Es templo de Dios? No es vuestro el cuerpo. Entonces, estamos viviendo en Cristo. Tenemos la vida eterna porque Él nos prometió, estamos viviendo con Él porque nos entregamos a Él. Y es lo que quiere Cristo, que el hombre que acepta a Cristo y la mujer que acepta a Cristo, que dice, el mismo Cristo dice al Padre, Padre, quiero que ellos sean como tú y yo, que vivan en nosotros, como tú y somos. Ese es el amor de Jesucristo para la persona. Porque realmente eso es lo que nosotros debemos de reconocer, que Dios es amor. Yo he estado hablando desde ayer, desde el principio del miércoles, y desde el otro pasado viernes también hablé en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Que si sois guardados por el poder de Dios, ¿cómo? Creyendo en Jesucristo. Que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿qué? La salvación. Entonces quiere decir que tenemos la promesa de la salvación, no aquí en la tierra, sino al terminar nuestra carrera. Está la salvación, y es lo que dice el hermano Pedro, que si soy guardado por el poder de Dios, con temor y temblor, como dice Pablo, nos dice ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 12, con temor y temblor, con cuidado. Si soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está ¿qué? Preparada para ser que manifestada en el tiempo postrero. Cuando Jesucristo se manifieste, entonces dice, es el tiempo donde se manifestará
en el tiempo posterior nuestra salvación. Ya estamos en el cielo. Ya la hicimos. Pero mientras tanto aquí estamos en la tierra, entonces tenemos que tener cuidado, con temor y temblor, porque la salvación es delicada. Si nos ofendemos unos y otros, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Vamos a seguir por la segunda fase, en el presente, hoy, en la vida que estamos viviendo. Dice el escritor, esta es la producción espiritual y la glorificación de Dios diariamente. Producción espiritual y la glorificación de Dios diariamente. Debemos de animar al creyente a continuar su producción espiritual y recordarles que ellos son responsables. Yo soy responsable de buscar de Dios por su liberación diaria de sus pecados personales y sus conciencias. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una diferencia. Si estamos viviendo conforme a la carne, puedes morir. Pero si estamos viviendo conforme al Espíritu, viviréis. Y esto es lo más principal, que en la tercera fase del cristiano, en el presente, que nosotros debemos de saber a dónde vamos a ir. La fase tercera es la fase futura. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde estaremos en la tercera acción futura? Ya hemos conocido a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y Pedro está diciendo que somos guardados para alcanzar. Somos guardados por medio de la fe en Dios para alcanzar la salvación que está preparada o reservada y será manifestada cuando se manifieste Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver. Dice la Biblia, la acción futura es la remoción final del creyente en Cristo. Es la remoción final del creyente en Cristo del mundo. Mi hijo Samuel Jaramillo Salazar, ¿cómo estás, papá? Dios te bendiga, mi hijo. Sentí mucho que no te felicité en el cumpleaños inmediatamente, pero siempre te he deseado, siempre estoy orando por usted. Que Dios te bendiga, mi hijo. Porque realmente les amo. Pero lo que estoy hablando sobre esto es el futuro del creyente. Vivimos en el pasado, fue en el mundo. Ahora en el presente estamos viviendo en Cristo. En el futuro, ¿dónde vamos a vivir? Y dice el escritor, es la remover, en otras palabras, final del creyente en Cristo. El que cree en Cristo, estamos creyendo en Cristo. Nos van a remover. ¿De dónde? De aquí de la tierra. Remoción final del creyente en Cristo del mundo. Esta conclusión comenzará ¿cuándo?
Debemos de darnos cuenta cuándo será la remoción del creyente, cuándo seremos removidos de aquí de la tierra. Eso queremos, por eso el Señor dice, el hermano Pablo dice, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor por su pueblo. Entonces, vamos a ver. Esta conclusión comenzará en el rapto de la iglesia. La resurrección de la salida de la iglesia. ¿Por qué quiere decir resurrección? Porque resucitaremos nosotros de este mundo. Estamos viviendo para Cristo, entonces vamos a resucitar de entre el mundo para vivir allá en el cielo. La resurrección de la salida de la iglesia. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá ¿de quién? Del cielo. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya los que han muerto, ellos van a resucitar primero que nosotros que estamos todavía vivos. Si el tiempo que venga Cristo todavía estamos vivos, dice, Él también nos levantará. Y dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados. Miles de ángeles, millones de ángeles vendrán a levantarnos, a arrebatarnos, porque tendremos una señal. Y la señal que es el Espíritu Santo en tu vida. Que vives una vida cristiana, el Señor conoce quién eres. El ángel te levantará o no levantará, si estamos vivos todavía. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Jesucristo no bajará a la tierra, estará en el aire. Pero Él envió a los ángeles a levantar su pueblo, a nosotros, los creyentes. Porque Él tiene cuidado. No se quedó allá en el trono de Dios, sino yo voy a esperar a mis hermanos, a mis hijos que yo conquisté con mi palabra. Y estaremos con Él, con el Señor. Este debe ser el anhelo tuyo y el mío. Encontrarnos con el Señor, pero debemos estar listos. Hermana Miriam González, Dios te bendiga, hermana de Brownsville. ¿Cómo están, hermana? Dios te bendiga, gloria a Dios por ello. Estamos hablando sobre un tema muy especial. Pasado, presente y futuro. Y eso es lo que nos ocupa, de que en el pasado estuvimos en el mundo, en el presente estamos sirviendo al Señor, y en el futuro, ¿dónde será? Y es lo que estoy hablando, que dice el hermano Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados.
juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. El Señor estará en el aire, esperando a su pueblo, que le aceptamos, no rehusamos, rehusamos servir más al mundo, ahora servimos a Cristo, y Él nos levantará, porque los ángeles estarán levantando a todo cristiano que ha estado sellado, porque tenemos un sello, y eso es lo más glorioso, que tenemos la zarra del matrimonio, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que debe de ver el anhelo en nuestro corazón, de que debemos de reconocer que cómo estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Qué apariencia estamos dando como creyentes? Y eso es lo que hay una insistencia en nosotros, que nos olvidamos a veces de servir al Señor por la ocupación, y le dejamos al Señor a un lado, cuando Él estuvo siempre pendiente por nuestra salvación, prepararnos para la salvación. ¿Cómo? Aceptándole a Él. Y el hermano Pedro lo está diciendo claramente, que no tenemos la salvación ahorita nosotros, pero Él lo prometió. Pero dice Pedro en el capítulo 1, versículo 5, que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿para alcanzar qué? Para alcanzar la salvación. Entonces quiere decir que no tenemos la salvación todavía, sino que la salvación está en el cielo. Por eso Él está diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se manifieste. Cuando Él venga en el rapto, será manifestado Él. Y dirá, aquí estoy. Prometí salvación, yo se las he dado. Les prometí, es para ustedes, está preparada. Por eso digo yo, que el Señor nos ha preparado con esta palabra para que reconozcamos cómo estamos viviendo delante de Él. A veces cometemos errores o algunas faltas porque pensamos que somos más que otros, pero no debemos tener más que otros, sino que ser humildes, humillados. No importa cuántos años tengamos de creyentes, digo, yo te quiero ayudar, pero si quieres recibir consejos, si no, pues, pero te voy a decir una cosa, el Señor te ama. Él no te va a dejar solo. Y esto que será cuando el Señor venga por su pueblo, por nosotros los pecadores, que fuimos pecadores, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Ahora estamos esperando con ansia cuándo viene. ¿Cómo estamos viendo las cosas aquí en este mundo? Las cosas van de mal en peor. La ley ya no es ley. Ya no hay justicia, es injusticia. Todo está corrompido. El Señor me dio un canto el año 84 y el Señor me dice en ese canto, fue un sueño solamente, pero todo se me grabó. Y dice, ya no se puede vivir en esta tierra. Todo contaminado está. Porque realmente, eso es la verdad. Vas a la tienda a comprar verdura y ¿cómo está? ¿Cómo la hacen crecer a la verdura?
a la carne de los animales. ¿Ves aquellas piernotas de gallina bien hinchadas, pero están inyectadas? ¿Qué le dan a las reses para que engorden pronto? Todo está contaminado. El agua, ¿cómo está contaminada? Tenemos que estar comprando agua. Porque hay partes en las tiendas, en las ciudades que tiene tanto cloro que se te cae el cabello, pero ya no tengo cabello porque tanto cloro que hay. Pero todo está contaminado. Haciendo vivir corderos, científicos están haciendo corderos. ¿Cómo está eso? La ciencia está muy adelantada. Quiere decir, todo está contaminado. Por eso, amados hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta que se tocará, la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque realmente nosotros estamos viendo que ya el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder de pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria todos los que hemos aceptado a Cristo. Preservemos esa victoria. No la perdamos. Este debe ser nuestra confianza del creyente que vive en la faz de Dios en su caminar espiritual diariamente, con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, porque la salvación está preparada, no la tiene todavía, es promesa, está preparada para aquel día cuando Cristo se presente, se manifestará todo lo que ha prometido, porque Él es la vida eterna. Así que no tenemos la vida eterna todavía aquí. Él es la vida eterna. Todo lo que prometió es para que nosotros sigamos a Él fielmente. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Tengo otra predicación para la próxima semana. Tremenda. Para mí es tremendo porque yo me gozo. El miércoles pasado yo sentí la presencia de Dios. Ya no pude seguir porque yo sentí al Señor. Y cuando se predica la palabra con esa decisión, es porque quiero que sepan que Dios nos ama. Dice otro tema, después de la salvación, ¿qué sigue? Y eso es lo que debemos reconocer. ¿Qué sigue? Dios le bendiga, Dios le guarde y que no se olviden de orar por este viejito. Porque necesita la oración de ustedes también. Yo he orado por ustedes. Todos los que veo en el chat, oro siempre por ellos. Aunque a veces no salen, pero digo, Señor, ellos lo van a ver el programa. Así que no se olviden, orar por nosotros y que mi hija Jackie, mañana es su aniversario. Ya está aquí
en Texas, estaba en Georgia, pero ya regresó para acá. 15 años de matrimonio. Bueno, le deseamos que el Señor le bendiga, que Dios le guarde y que pueda poder seguir adelante en el Señor. Está predicando la palabra allá por Word. Y gloria al Señor, que hay que seguir clamando al Señor por todas estas personas para alcanzar lo que el Señor ha prometido. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Vamos a orar al Señor. Extienda su mano para que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. No yo, el Señor le bendiga. Padre de la Mahaya Raboko Sai, Lindie Maha, estoy delante de tu presencia para darte gracias. Preca a todos sané, porque tu presencia ha sido Silama Aya, siempre con nosotros. Te alabo, Masá, te ensalzo, Baja, porque tú eres siempre fiel. Mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Behandanani, Kleabosá. A cada uno de ellos que tú los bendigas, Señor, que se han conectado de una manera especial. Tokoa Mahaya Nani. Toca sus cobijas, desde su mollera a su cabeza hasta la planta de sus pies. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por el poder tuyo. Mi Señor, te amo, te adoro y te ensalzo tu nombre. Gracias, Señor. A tu nombre y gloria. A tu nombre y gloria. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor sea con ustedes. Y les esperamos, si es posible, para ustedes. Si Cristo no ha venido, aquí voy a estar. Y les espero el miércoles y también el viernes. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde.